Mm. Este partido va a ser recordado por esto, por lo que pasó, por todo lo que sucedió después de lo que seguramente para nosotros tendría que haber sido lo primero y principal. Un golazo de Vinicius para poner en ventaja a su equipo, ya lo decía Alexis, en una eliminatoria muy complicada, porque ya había probado serlo también el partido de la última fase, o la última fecha en la fase de liga, derrota frente al mismo equipo del Benfica, en otro contexto también, con el dramatismo que significaba el gol de Trubin. Yo me quiero quedar igual con el fútbol hasta este momento, porque después desnaturalizado como fue todo, es difícil analizarlo, pero Barak, no sé si coincidís, y lo he dicho en otro espacio, a mí me pareció que si hay un proceso desde la llegada de Arbeloa, este fue el primer partido en el que se vio al menos un paso de aplicación táctica. No quiero decir de un avance táctico, sino de una aplicación colectiva que hizo crecer al Madrid. Sí, para empezar, porque más allá de la aplicación táctica, el Real Madrid te da dos partidos serios, dos partidos buenos, dos partidos convincentes, uno tras otro. Eso no había pasado. El Real Madrid, tanto de Xabi Alonso como de Arbeloa, había dado ciertos partidos buenos. En San Mamés, en contra del Betis, en contra del Mónaco, en contra del Valencia, aislados. Solo para el siguiente partido, y el mejor ejemplo fue lo que ocurrió precisamente antes de Daluz. El Real Madrid de Arbeloa venía supuestamente bien tras el último partido, llegó a Daluz en ese último partido de la fase previa y fue un desastre absoluto. Entonces, para empezar, ya es algo, si vamos a hablar de proceso, pues dos partidos no es un proceso de nada, pero sí ya es algo más que partidos muy aislados, ¿no? De buenas sensaciones generales que dio el Madrid. Y en particular, si hablamos del partido contra el Benfica, yo creo que el Benfica sorprende de inicio al Real Madrid. No sé qué tanto se habrá sorprendido Arbeloa. Yo sí esperaba un Benfica mucho más cauto, mucho más tirado atrás, mucho más enfocado en el contragolpe. Y por el contrario, el Benfica salió a morder, salió con energía, salió a incomodar al Real Madrid. Y el Real Madrid reaccionó muy bien. Después de los minutos de inicio de tanteo, en que Benfica era el que tenía las aproximaciones y se veía mejor, el Real Madrid acaba muy bien el primer tiempo. Y cuando se van al descanso y todavía no cae el gol, la sensación es que en el segundo tiempo lo resuelve el Real Madrid, y así lo hizo hasta que cayó ese gol de Vinicius, que evidentemente, pues, no por el gol, sino por todo lo que ocurrió después, acabó con el partido. Alexis, a los dos lo mismo. No sé quién quiere levantar la mano para comenzar y aguántenme el camino que voy a seguir para llegar acá. Hice el partido Dortmund-Atalanta el martes. Vi a Joe Bellingham, 20 años, el hermano menor de Jude, jugando en el doble pivot, muy afincado en su posición, con un equipo muy ordenado adelante de él, con una capacidad para robar pelota notable, con una distribución de juego desde su posición para quien le llegara a tomar el balón para llevarlo a Guirassy arriba o para repartir sobre el costado con Ryerson, muy ordenado y de mucha madurez para su edad, que me hizo recordar al Jude Bellingham que yo vi ahí en el Dortmund, que ordenaba a su equipo a partir de su orden. ¿Es causalidad o es casualidad que este orden del Madrid se haya visto porque no está Bellingham? Alex. Se ha visto porque no está Bellingham, se ha visto porque no hay un hombre ofensivo en banda derecha y se ha visto porque el Madrid ha recuperado la esencia que les hizo más competitivos, sobre todo en los años de Ancelotti, pero también con Zidane. Tener un 4-4-2 cuando no tienes la pelota, estar muy juntitos, Fede Valverde cubriéndote el costado derecho, Tchouaméni y Arda Güler en la zona central y Camavinga transitando por el costado izquierdo. No obligas a gente como cuando juegas un poquito más ofensivo, cuando metes a Jude Bellingham en la ecuación, que lo quieres tener de media punta en posesión, bueno, lo que intentaba Xabi Alonso, lo que intentaba Ancelotti también, y después le obligas a guardar la banda izquierda. O obligas a el Rodrigo de turno o el Mastantuono de turno, como fue la diferencia en el partido de la fase Liga en Benfica, a retroceder y a guardar la banda derecha. El tema es el equilibrio, por eso también Tchouaméni juega mucho más cómodo, porque juega más en desplazamientos verticales que no en horizontales, de barrer todo lo que no defienden el resto de sus compañeros. Una idea muy clara, saber a lo que juegas, que es eso, es echarte para atrás
y dejar totalmente libres en disposición ofensiva, muy separados del resto para buscar contragolpes a Mbappé y a Vinicius. Luego con balón hacía una cosa muy interesante el Madrid también, y ahí es donde estoy de acuerdo contigo, Fer, que se empieza a ver ciertas intenciones. Siempre atacaba en una estructura de 3 centrales, se quedaba siempre Rüdiger y Hausen, y había un tercer elemento que a veces era Tchouaméni, a veces era Trent, a veces era Fede Valverde, pero atacaba con una estructura de 3 centrales, 2 pivotitos, 2 jugadores bien abiertos, uno en cada banda. En la izquierda muchas veces era, pero también a veces entraba Carreras y Vinicius iba por dentro. En la banda derecha, en el carril, se lo iban repartiendo entre Trent, entre Fede Valverde, incluso a veces Arda Güler. Tú ves una idea y que buscan intercambiarse posiciones. Falta todavía mucho rodaje, pero al menos entiendes lo que busca el entrenador. Y esto solo se puede encontrar con jugadores que te den equilibrio. A la que metas a Jude Bellingham o a la que metas a un Rodrigo o un Mastantuono en esa misma intención, se te va todo abajo. Ahí está el Real Madrid, y una buena versión con su victoria, igual un 1-0 para la vuelta en el Santiago Bernabéu esta próxima semana. Alexis, si hay alguna punta del Madrid, adelante, pero si no, contame si alguna vez has visto un equipo con 2 caras tan marcadas y distantes una de la otra como el Atlético de Madrid, porque ni siquiera es que se pueda definir, hay un Atlético para un torneo y otro Atlético para otro, ¿no? Es que hay un Atlético de una cara y que te puede aparecer quizás hasta en el mismo partido como sucedió en Brujas. Sí, llevo décadas viéndolo. En Madrid en los años impares. Es así todo el rato. El Real Madrid... ¿Pero que eligen los años impares, no le gustan o qué? No, es el año impar porque coincide que en el año par suele ganar la Liga siempre. Y al año siguiente vemos permanentemente lo he contado aquí 1000 veces. El Madrid lleva sin ganar 2 ligas seguidas desde el año 2008. Y con el mismo entrenador no gana 2 ligas seguidas desde finales de los 80. Desde finales de los 80, el Real Madrid lleva más de 30 años sin ganar 2 ligas seguidas con el mismo entrenador. Llevo viendo décadas al Madrid ganar una liga y al año siguiente tirarse la Bartola en la liga y echarlo todo en la Champions. Es que es exactamente lo que estamos viendo este año con el Atlético de Madrid, solo que a la Champions le añade la Copa del Rey. Hace nada he visto al Madrid penar en la Liga y ganar la Copa del Rey y las Champions con Ancelotti, la temporada en la que Diego López era el portero de la Liga e Iker Casillas era el portero de la Copa del Rey y de las Champions. Hace 2 años pasó exactamente lo mismo con el Real Madrid, que acabó a no sé cuántos puntos del Barcelona y termina ganando la Copa de Europa. Es que esto es el pan nuestro de cada día del Real Madrid. Y si este año... No sabemos todo lo que va a pasar, pero si este año al Madrid le da por ganar la Liga, que nadie tenga ninguna duda que el Real Madrid de la temporada que viene será exactamente ese que estamos viendo. Pero Alexis, ha hablado de un equipo que juega de una manera en un torneo y de otra manera en otro torneo. Acá no sabemos cuándo el Atleti va a jugar tan bien como para golear al Barcelona y tan mal como para en un mismo partido estar 2-0 arriba del Brujas y luego terminar sufriendo para que te empaten el partido a 3. Es una cuestión de actitud. Si el que mejor lo definió fue Oblak el otro día cuando terminó el partido de Liga contra el Rayo Vallecano. Si es que, por cierto, ha habido una pequeña fricción interna entre Oblak y Simeone que han tenido que resolver ellos. Y entre Simeone y Coque. Sí, también. Pero ayer en la rueda de prensa, que era el siguiente tema. Claro, pero Oblak es que puso los puntos sobre las IES, porque supongo que Oblak será el primero que desde ahí atrás y después de tener un partido más o menos plácido, como tuvo contra el Betis o como tuvo contra el Atlético de Madrid o contra el Barça, luego se encuentra cómo le vienen en oleadas, ¿no? Y es él el primero que se da cuenta de que la actitud del equipo no está siendo la idónea. Y como además Oblak es un jugador raro, porque es de los jugadores que suele hablar bastante claro cuando acaban los partidos, es un jugador que no suele atender a consignas, porque sabes que cuando acaban partidos que son puntos de inflexión, o para bien o para mal, los jugadores luego suelen consensuar con el entrenador algún mensaje, quedar en rueda de prensa. Oblak no espera. Oblak no espera ese consenso. Oblak acaba el partido, se va a la zona de donde hacen las entrevistas y suelta lo primero que se le viene a la cabeza, que es lo mismo que hace, por ejemplo, Courtois. Y por eso es gente a la que merece la pena escuchar, porque es que te dicen claramente lo que está pasando. Y Oblak nos dijo el otro día que el Atlético de Madrid, que juega en Liga, no tiene ni la mitad de actitud que el que juega en la Copa del Rey y en la Champions. Luego te puede pasar lo que le pasó ayer al Atlético de Madrid, que es que también es verdad que hay mucha gente que creo que está menospreciando al Brujas.
El Sí, Brujas es señor. un equipazo. El Brujas es un Dijo equipazo. el Cholo Simeone que era para él el equipo más intenso y dinámico de esta Champions League. Esto yo creo que es un poco exagerado, pero sí que es un gran Pero equipo. así lo ha mencionado.